Pérez, con el que vamos a comenzar esta mañana, Rodrigo, y con harta preocupación por lo que sucede en este hogar de ancianos. Tú nos diste la noticia en la mañana de ayer, fue evolucionando para que fueran trasladados, pero todavía permanecen al interior de ese hogar, entiendo, 6 adultos mayores con COVID-19. Sí, pero los voy a sorprender con este dato, porque nosotros pensábamos que eran 6 los que permanecían al interior con COVID-19. Sin embargo, nos acaban de informar que son 12 los que permanecen adentro. 12 abuelos. 6 contagiados y 6 no contagiados. Ay. ¿Por qué permanecen acá? Vamos a pedirle aquí a Felipe que se acerque porque están sanitizando justamente. Vamos a mostrarle las imágenes en vivo de lo que está ocurriendo ahora. Y yo les voy a contar por mientras cuál es la historia. Hay 6 personas que están dando hoy día positivo para COVID-19, sin embargo, otros 6 que no son positivos para COVID-19 no lograron ser contactados con sus familiares. Familiares no vinieron acá, no lograron el traslado y por lo tanto se permanecen hoy día al interior del hogar junto con estos 6 positivos. Algo que la verdad es difícil de entender porque anoche, cerca de las 21 horas, se comenzó con el traslado hasta un centro Chenstadt de las personas que no estaban contagiadas. Recordemos que era un total de 39 personas. Finalmente, hasta el hogar de Chenstadt fueron trasladadas 19 personas. 6 personas no lograron ser contactadas con sus familiares. Estos no pudieron firmar el poder y entonces no pudieron ser trasladados. ¿Rodrigo? Están al interior justamente con estos 6 abuelitos finalmente que están contagiados. Nacho. Sí, hay un tema bien emocional ahí. ¿Por qué no logran dar con la familia de ellos? Nunca volvieron a verlos. Cuéntanos por qué no llegaron a buscarlo. Mira, estamos acá con Rocío, que finalmente nos acompañó desde la mañana y también con otra familiar. Nos pregunta, Nacho, desde el estudio, ¿por qué hubo familias que finalmente no lograron ser contactadas y hay 6 abuelitos que permanecen acá y que no tienen el COVID-19? A ver, yo creo, no tengo la información, pero yo creo que es porque nunca desde el hogar tuvieron toda la información de todos los correos. Nosotros... ¿No tenían contacto con los familiares de los abuelitos que están acá? A ver, uno se contactaba con la encargada de casa, que era como la enfermera a cargo. Nosotros teníamos un WhatsApp de los apoderados, pero no de todos, de los que uno va conociendo, con los que te va viendo todos los días, tenés más relación. Pero con el resto es difícil. Decir, nadie de parte de sus familias se acercó ayer, a pesar de que esto estaba saliendo por todos los canales y todos sabían lo que estaba ocurriendo al interior del hogar. Es que no sabemos si no se acercaron, hubo harta gente que se acercó ayer durante el día, pero también decían como que ayer no iba a pasar nada, no iba a funcionar, y se iban en el fondo. No todo el mundo tiene ni el tiempo ni la capacidad de estar todo el día como estuvimos nosotros ayer. Por otro lado, yo sé que desde el hogar no tienen todos los correos porque la misma dueña me dijo en algún momento, yo envié correos, pero no los tenemos todos. Y a mí también me llegó un correo hace una semana desde acá del hogar, desde la dueña, solicitando los datos porque no tenían todos los correos y necesitaban... Y ante una emergencia... Esto deberían tenerlo, yo creo que es un lugar que deberían tener desde el principio. Claro, todos los porque correos. ante una emergencia, como dices tú, Nacho, finalmente hay que comunicarse con los familiares. Pero vamos a hacer una recapitulación de este caso. Recordemos que nosotros llegamos ayer muy temprano, golpeando la puerta, no había nadie aquí finalmente. Nos encontramos con Rocío, con algunos otros familiares. La información era la siguiente: 2 funcionarios de este hogar de ancianos resultaron positivos por COVID-19. Luego de eso se aplicó un test PCR a todos los ancianos que viven al interior de esta residencia. De ellos, 4 resultaron positivos. Las horas fueron avanzando y también fueron cayendo nuevos positivos. Luego de esto, finalmente, al no tener ninguna respuesta del Seremi de Salud, el municipio decidió actuar y trasladar a quienes no resultaron positivos hasta un lugar de una residencia que finalmente es donde van a permanecer durante 14 días, ¿no? Sí, durante 14 días para hacer la cuarentena van a estar los abuelitos ahí, por si es que saliera un positivo que en ese minuto se hubiese contagiado después. Te hago una pregunta, ¿tu familiar está allá? Está en Chenstadt. Sí. ¿Es tu madre? Mi mamá. ¿Qué es lo que pasa luego de estos 14 días? Porque luego de los 14 días, ¿qué? ¿Van a volver al hogar? Va a haber dónde llevarlos porque acá no van a estar en las condiciones, dice la dueña, ¿ya? Y obviamente la municipalidad ofrece lo que ellos tienen, que son otros hogares, y eso tenemos que verlo después. O sea, ¿Y tú ayer durante el traslado pudiste ver a tu mamá? ¿Tuviste contacto con ella? ¿Cómo está ella? Mi mamá está bien, yo la veo bien, la vimos por la reja. La verdad es que yo la vi por la reja y hablé algo con ella por la reja. No la vi directamente porque no se les puede ver, están en cuarentena, no están a
al alcance de uno. Mira, eso es bien llamativo. Acerquémonos por acá porque luego de que nosotros salimos del aire, ocurrió una situación bien particular, que fue justamente en este sector. Nosotros creo que tenemos las imágenes, no sé si lo estamos viendo ahora en este momento, pero Sí. los familiares se agolparon en esta reja, los abuelitos salieron y finalmente aquí lo que ocurrió es algo bien peligroso también, porque nosotros podíamos observar cómo pacientes que nosotros sabíamos que eran positivos estaban al lado de quienes eran negativos. Y además los familiares estaban todos muy pegados a la reja, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que hay que entender que este hogar, la mayoría de sus pacientes son personas con Alzheimer, ¿ya? Donde lo que tú les indiques, ellos no saben seguir instrucciones. Son como niños de párvulo, o sea, no son realmente adultos mayores con todas sus capacidades mentales. Entonces, tú les puedes decir sepárese y no los van a separar, pero tampoco en las dependencias, al parecer, estaban las condiciones para realmente separarlos, ¿ya? Porque una cosa es decirle que es en su pieza, a estar Claro, ahí. porque lo que uno vigilando. esperaría es que finalmente si tienen positivos adentro no estén agolpados todos en la reja. O sea, eso era lo que esperábamos de la administración, que los dejaran realmente aislados. ¿Y cómo fue para ti poder ver a tu mamá en estas condiciones, en un momento sumamente dramático, brutal, poder comunicarte con ella en ese momento? Tú tampoco sabías si es que ella era negativa o positiva en ese momento. ¿Cómo Mira, fue para ti? La verdad es que por las condiciones de salud de mi mamá, esto es muy riesgoso. Ya tiene condiciones de salud bien delicadas, tiene solo un pulmón, ya. Entonces, eso me hacía tener una preocupación mayor por la situación. Ya nos vinimos a pudiste enterar decir? muy tarde que la quiero. ¿Qué más le puedo decir? Que la quiero nomás. Pero ya al verla por lo menos me deja tranquila. Ya verla que por lo menos yo no la veo con síntomas, eso me deja tranquila. Que nos quería también, que la lleváramos a la casa, que ella quería estar con nosotros. Pero no, mientras no estemos seguros que no está contagiada, tampoco podemos arriesgarnos todos. Lógico. Rocío, también tú viviste en la misma escena, que la verdad es que fue para todos bien fuerte, que tiene que ver con este reencuentro con tu mamá, sin saber si es que era positivo o negativo en ese momento. ¿Cómo fue para ti ese momento? Sí, mira, yo creo que lo más rudo de esto es la incertidumbre, porque cuando ocurren estas cosas, bueno, tú sabes que si ya está dentro el bicho en el fondo, tu mamá puede estar contagiada. Y ¿Cuando la viste, qué le dijiste? nada, le dije que la quiero mucho, la tranquilicé, porque al sacarlas hubo algo que fue bien complejo, porque desde adentro, quiero entender que es porque hay poco personal, no les informaron que las iban a trasladar, entonces las vestían, les pasaban una bolsa y la ambulancia adentro. O sea, para una persona que no entiende nada, una ambulancia adentro y todo el movimiento era caótico, estaban muy asustadas. Fue un momento de estrés absoluto. Nosotros estuvimos acompañando a las familias durante la tarde, pero además aquí tenemos nosotros también otra familiar que estuvo anoche en un momento bien complejo para los abuelos. Nosotros estuvimos aquí presentes, compartimos con ustedes y también pudimos vivir ese momento. Vamos a observar cuáles son las imágenes que pudimos registrar durante la tarde y durante la noche con el traslado de estos abuelitos que finalmente, afortunadamente, resultaron negativos. Aquí estoy. Ándate para la puerta, ándate para la puerta. Tranquilita. Estamos bien, ¿tú cómo estás? Mami, quédate tranquilita ya. Aquí estamos nosotros. Mamá. Mamá, ¿estás? Mamita. Hija, soy yo. Esa es mi mamá. Bien, bien, mamá. Yo. ¡Qué bueno! Sí, ¿Te comiste tu comida? todavía no. No, ¿y te comiste la avena? Tengo que comérmela, si no, Ya, muy bien. Cómete toda tu avena, mamá. sí. Ya. Cuida a la Pilar, hazle mucho cariño, ¿ya? Ya, te amo, mamá. Te quiero mucho. Más a mí también y el beso. amo, mamá. Mi mamá también. Uy, qué pena más grande. ¿Quieres hablar con mi mamá? Sí, bueno, momentos bien complejos fueron los que se vivieron ayer. En ese momento nosotros ya no estábamos en el aire, sin embargo pudimos observar cómo los familiares se agolpaban en la reja, los abuelitos tuvieron que salir todos. La verdad que se veía un poco de descontrol y además mucha emotividad también, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti esto? Sí, o sea, mira, se juntaron muchas emociones, porque nosotros, cuando ustedes llegaron acá,
estábamos sin saber los resultados de los exámenes todavía. Cuando se dijo que se iba a trasladar a la gente a Chaftan, solamente teníamos 13 resultados de los 41 y los 13 estaban positivos. Entonces la incertidumbre era si había algún negativo entre medio o todo estaba saliendo positivo. Y la incertidumbre, Nacho, que nosotros vimos, vamos a corrernos un poco de acá porque están justamente sanitizando, hay bastante ruido aquí en este sector y Pero ya qué bueno. se ha empezado a golpear a la gente porque la verdad es que no saben qué es lo que va a ocurrir con estas 6 otras personas que están al interior y que son negativos, pero están conviviendo con COVID positivo. Una historia que lamentablemente vamos a tener que seguir registrando para ver qué es lo que ocurre con estos abuelitos, Nacho. Las imágenes que nos mostraste, Rodrigo, emocionalmente es muy difícil. Yo sé que a usted en la casa le está pasando exactamente lo mismo con un familiar. ¿O se acuerda cuando tuvo algún familiar, por ejemplo, con Alzheimer? Tenemos al alcalde acá. Alcalde, en un minuto difícil de manejar en lo emocional, en lo médico. Cuéntenos cómo se desarrolla, porque es lo que teníamos viendo ahí, era cerca del mediodía más o menos. Sí, es un caso paradigmático, Nacho, no solamente en el aspecto administrativo, burocrático del Estado de Chile, también en el campo médico y en lo humano. En las 3 partes hemos vivido una crisis muy fuerte. Primero porque el Estado no estuvo a la altura de controlar la situación cuando apareció el caso el día jueves. Como este es un hogar de ancianos de naturaleza privada, la Seremi no tiene facultades estrictas para intervenir y administrarlo ella. Lo puede fiscalizar, entonces nos fiscalizaron por teléfono. Es una paradoja que en esta época se fiscalice por teléfono, debieran haber estado ahí, pero no tienen todas las herramientas, no tienen todo el personal y empezaron a pasar las horas. Nosotros intervenimos de hecho, tomando exámenes incluso contra lo que la Seremi nos dijo. Nos dijo en su minuto, solo tome exámenes a los que tengan síntomas evidentes. Y nosotros preventivamente le tomamos a todos. Y eso permitió detectar a tiempo 9 casos que estaban, estaban apareciendo. Queremos conversar sobre ese tema. Yo sé que María Luisa también tiene una pregunta que está de teletrabajo. Pero, ¿sabes qué? Te quería hacer una mención que lo que más me ha impactado... Lo único bueno que puede tener de este virus buena persona es que nos ha mostrado cómo se trata a nuestros viejos en Chile. Se les trata como basura. Mal. Se les tira a un asilo de ancianos donde se paga y hay 6 familias que ni siquiera se han hecho presentes. Esto está en los medios hace 4 o 5 días. Ayer fue cadena nacional en todos los noticiarios. ¿Cómo es posible que en este país nuestro haya gente que trate de esta forma a sus propios familiares y los abandonan a su suerte? Es que, alcalde, precisamente eso es lo mismo que quería conversar con usted, porque en todo este relato que nos ha hecho Rodrigo Pérez, yo creo que todos los que nos están viendo en este momento nos ha tomado el corazón precisamente por lo que usted está diciendo, independiente que esa imagen de los hijos despidiéndose de sus papás, que probablemente ellos efectivamente deben haber vivido un momento de mucho estrés, pero que existan en ese hogar, que es un hogar relativamente caro también, 6 adultos mayores. Pero 6 adultos mayores estamos hablando efectivamente que abandonados, porque llama mucho la atención cuando uno tiene a un adulto mayor, tú tienes los teléfonos de contacto, tienes los mails, tienes distintos teléfonos para recurrir en un caso de emergencia, mantienes a la familia al tanto con los remedios que tienen que tomar. Entonces a mí me llama poderosamente la atención que ahí nadie se haya hecho presente. Estamos hablando que son 6 adultos mayores que han sido abandonados por la familia, que nunca más nadie los fue a ver y por eso no han podido ser trasladados a otra parte. Bueno, María Luisa, ayer nosotros hicimos todo sobre la marcha, porque tú comprenderás que la municipalidad no tiene las atribuciones para intervenir en esto. Nosotros finalmente detectamos que el jueves había un problema, que había un eventual contagio masivo y había que hacerse cargo en ese minuto. Entonces hablamos muy rápidamente con el santuario de Schoenstatt durante la tarde, un agradecimiento a los padres y a las hermanas de Schoenstatt que nos facilitaron sus dependencias. Empezamos a contactar gente para que los alimentara y poniendo médicos a disposición para trasladarlos para que no pasaran otra noche. Sacar a los sanos. A sacar a los sanos. Ahí nos encontramos con las 2 caras de la moneda, muchachos. Por un lado, la enorme mayoría de los familiares muy preocupados, muy presentes, tratando de ayudar, manteniendo una calma que es difícil de mantener en ese minuto, y pudimos sacar a la mayoría, pero ahí nos dimos cuenta que habían abuelos que estaban olvidados, alcalde, que llevaban demasiado tiempo totalmente abandonados. ¿Cómo se entiende esta, yo le quiero denominar así, es como una cadena de errores, donde menos mal que ustedes no le hicieron caso a la autoridad, porque así descubrieron casos de abuelos que sí tenían el coronavirus? Después se había hecho un trabajo previo para evitar este tipo de situaciones. Luego, que no se haga la inscripción de un apoderado para tener el registro de que si existe algún problema con los abuelos, llamar a un familiar o alguna persona cercana. Entonces, esta cadena de errores, ¿de qué manera la podemos tratar de apartar para que no sigan sucediendo en otros hogares de ancianos? Que es lo más grave si uno comienza a ver qué es lo que pasó en Italia y en España, que son países súper afectados. Bueno, es el meollo del tema lo que tú estás planteando. Porque tenemos que aprender ahora sobre la marcha, claro, porque van a volver a infectarse a hogares de adultos mayores. Va a volver a pasar en otro lugar.
o tal vez incluso en la Florida, pero tenemos que tener actitudes mucho más proactivas y no empezar a tirarnos la pelota entre instituciones, que es la Cerami, que es el Senama. La gente ya está mareada de tantas siglas, porque al final los seres humanos no son ni números ni pelotas con las cuales se juega. Nada. Aquí hay un abuelo de 95 años que está con Alzheimer, que está totalmente desconectado del mundo, pero que hasta el último día que respire va a tener la dignidad de un ser humano. Y no se le puede tratar como si fuera un número simplemente. Y en ese sentido es súper relevante que la Ceremi tiene que buscar alguna forma, tal vez incluso paralegal, de no conformarse con fiscalizar por teléfono, es decir, está cumpliendo, le voy a multar, porque ¿de qué sirve la multa si finalmente se contagian tienen que intervenir? Vamos con Rodrigo, que está con los familiares ahí. Ellos son, Rodrigo, sus familiares están enfermos, tienen COVID y hoy día tienen que recibir tratamiento al interior del hogar. Sí, mira, y hay una consulta que ellos le quieren hacer también al alcalde, porque hay mucha preocupación respecto de qué es lo que va a pasar luego de estos 14 días en cuarentena que van a cumplir ellos en Schenstadt. Porque luego de eso, ¿qué van a hacer ustedes con sus familiares? Bueno, en el lugar nuestro, de partida no vuelve nunca más a este centro. Estábamos viendo la opción de adoptarle a algún lugar y llevárnosla. Porque no, ya hay miedo con llevarle a otro centro, porque hay mucha contaminación en los centros ahora. Yo creo el problema es un poquito mayor, porque todos los centros de adultos mayores están cerrados. No están recibiendo residentes nuevos. Porque nosotros también habíamos pensado por último cambiar, a pesar de que es súper complejo porque todos están demasiado caros, ¿ya? Y nosotros acá el valor que pagamos no es tan alto tampoco, no es menor, pero no es tan alto. Es considerable. Es considerable. Según tengo entendido, va entre 500.000 pesos y 800.000 pesos. Exacto. Pero los otros son mucho más caros. Pero más allá de eso, porque uno podría ante la emergencia hacer cualquier cosa, no están recibiendo. Sí. Entonces, y finalmente es el problema que tienen hoy día los familiares. Ese es el problema que... ¿Qué pasa después? Todavía, claro, ¿qué es lo que pasa después? Me dicen aquí los familiares. Vamos a nosotros observar la nota que preparamos justamente ayer durante la tarde, cuando fueron trasladados los 3 pacientes más graves hasta el hospital de la Florida. Los pacientes positivos, COVID-19, desde aquí hasta el hospital de la Florida. Vamos a observar lo que pasó. Ya necesito certezas. Es que están llamando por lo mismo, porque como no depende de nosotros... 16 horas, la llegada de ambulancias hasta el hogar de ancianos alertó a los familiares. Usted es familiar de Alicia, ¿no? Sí. ¿Y se la llevaron a dónde ahora? No sabemos. ¿No hay información? No, todavía no me informan nada. Rápidamente, Avenida Argentina en la Florida se llenó de gente y de preguntas. ¿Qué estaba pasando con sus padres, madres y abuelos? En total, cerca de 40 personas que estaban bajo riesgo. 8 de ellos ya habían reportado positivo. El coronavirus los había infectado. ¿Qué pasaría con el resto? La principal interrogante. ¿Y dijeron que los van a dejar internados? En el hospital de la Florida. Es decir, no van a volver. No. Pero que está más delicado. Sí, los 3 que están presentando dificultades, pero ahora nos acaban de informar que la idea es que acá se queden los negativos para no mover el foco, y que, los positivos. ¿nada de los resultados? Nada. Más de la mitad falta. Todos los resultados que hay han sido positivos, pero no tenemos certeza porque no nos han dicho tal persona salió negativo. O sea, no sabemos si hay alguno negativo, no se nos ha comunicado. Del resto no se sabe nada y lo que yo preguntaba era si habían llegado algunos negativos para que nos dijeran y bajar también un poco la ansiedad. Pero no nos dicen nada, solamente avisan que hay positivos, entonces no sabemos si de los 13 que han analizado todos están positivos o hay alguno negativo que no nos han informado. La información era poca, pero el rumor indicaba que los ancianos infectados con el virus serían trasladados hasta el hospital de la Florida. Se están llevando a 3 pacientes del CETFAM, sí. ¿Ya? ¿Y esos 3 por qué? Porque están con el COVID, seguramente están más complicaditos que los otros. Eran los 3 ancianos en peores condiciones, pero el resto seguía adentro. Imposible saber cuántos eran en total los contagiados. Los resultados de los test aún no llegaban. Tenemos ya todos los PCR. Solamente tenemos 9 abuelitos que están contagiados y tenemos 4 funcionarios. Y es súper bueno decir a través de Buenos Días a todos que esto es la historia oculta de los hogares de ancianos.
nosotros no sabíamos que existían, no están con permiso, les cobran y cuando se producen este tipo de incidentes finalmente quedan abandonados a su suerte. Del resto, ¿tenemos resultados negativos o tenemos no han llegado? Resultados, están todos los otros negativos, pero aún así los vamos a sacar de acá porque hay un tema de estrés evidente donde están ubicados y los vamos a monitorear durante los próximos días con personal médico de la municipalidad. Estamos coordinando todo el esfuerzo de traslado, que es lo más importante. Así que quería hablar con las familias para que queden tranquilos. El alcalde aclaraba algunas de las dudas. El municipio se hará cargo del traslado y alojamiento de los no contagiados. El resto deberá permanecer en el hogar junto a los 4 cuidadores que también resultaron contagiados. Aquí a la noche deberían ya estar evacuando. Más tranquila y bueno, esperando que salga negativo. Claro. Que salga negativo y ahí para tomar la decisión si la dejamos en Chesta, todos ya llegamos para la casa. Claro. 5:30 de la tarde y los resultados hasta ahora arrojan un total de 13 personas con COVID-19. De ellas, 3 fueron trasladadas hasta el Hospital de la Florida y el resto, según nos han informado, se quedarán justamente alojando en esta residencia para adultos mayores. El resto será trasladado hasta algún lugar aún no determinado, instalado por el municipio, para que así puedan evitar justamente el contagio. Al cierre de la nota, la información indicaba que cerca de las 20 horas se realizaría el traslado. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? ¿Dónde están los contagiados? Y sobre todo, ¿quién los está cuidando? Al ver esa imagen, la desesperación de los familiares pegados a la reja queriendo ver a sus familiares, a su mamá, que más encima tienen Alzheimer y la complicación es aún más. Pero, alcalde, durante la tarde que tenían COVID, que no tenían COVID, ¿por qué tanta falta de información? ¿Es por un derecho del paciente igual o no? Habían 2 elementos que estaban conjugándose ahí. Un lado, la reserva de identidad de los pacientes. Nosotros somos particularmente cuidadosos para que después no haya una crítica desde el nivel central en términos de que acá no se respetan los derechos de los pacientes. Nosotros no vamos a revelar ninguna información que pudiera provocar perjuicio moral o anímico a las familias, por tanto solo a ellos se le entrega el antecedente. Y además porque el PCR es un poco más lento, fueron cayendo los exámenes durante el día, entonces fuimos acumulando datos reales y lo peor, Nacho, es que si nos equivocábamos en algún antecedente, perder credibilidad en una crisis como esta es brutal. Entonces había que actuar con pie de plomo. Y lo primero, comunicarle a las familias, fue cuando yo me bajé al auto, que me estaban grabando ahí, lo primero fue ir a hablar, porque yo venía con los antecedentes, me habían dado recién el último PCR respecto a lo que había ocurrido en esas horas. Alcalde, sí, que bueno, primero lo felicito por haber hecho el examen del PCR inmediatamente, independiente, y no esperar los protocolos, porque efectivamente estábamos frente a una emergencia. Pero le quiero preguntar a ustedes, después ir con Rodrigo y preguntárselo a las familiares, porque cuando vemos esta nota, escuchamos en el relato de Rodrigo Pérez cosas bien insólitas, como los familiares llegaron hasta el lugar porque los alertaron las ambulancias. Después de eso no sabíamos a dónde los iban a llevar. Pero perdón, ¿cómo puede pasar esto? O sea, entonces estamos hablando de un hogar que no llamó a los familiares y les dijo, aquí hay presencia de COVID, hay que hacer algo, van a ser trasladados su papá, su mamá. ¿Ninguna de ese tipo de información fue recibida por los familiares? Sí, no, la verdad es que una escena totalmente surrealista fue lo que ocurrió ayer, porque primero, para resolver tu pregunta, ellos fueron alertados con un correo el día miércoles de que posiblemente el COVID podría llegar a afectar a los pacientes aquí finalmente internados, finalmente a los residentes, pero sin ninguna certeza. El día jueves sí ya llegó el positivo, por lo tanto a ustedes les produce un poco sospecha ese correo, y sumado a eso, algo que nos pasó Rocío, porque fue Rocío finalmente la que nos alertó que habían llegado ambulancias sin avisarle a ningún familiar. Finalmente ustedes se dieron cuenta que había un traslado inminente, ¿no? Sí, bueno, sobre el correo, claro, en el fondo la dueña dice que ella siempre se mantuvo en contacto, lo que no es real, hace poco empezó a mandar correos. Y ella dice, yo el miércoles mandé un correo, yo no me había dado cuenta, dice, el miércoles mandé un correo avisando que era casi inevitable que esto entrara a la casa. Y curiosamente el jueves ella avisa que entró. ¿Y cómo se tomaron esta sorpresa de la ambulancia llegando acá? Había mucha confusión, nosotros estábamos acá, nadie sabía realmente lo que iba a ocurrir. No, nadie. De hecho, fue Rocío también la que nos avisó. Nosotros nos enteramos por el WhatsApp que tenemos de apoderado que habían 2 casos positivos y nos avisaron eso y partimos para acá y encontramos a la municipalidad tomándole los test y todo. Nadie nos avisó del procedimiento. Y en el caso de ustedes, afortunadamente a sus familiares son negativos, sin embargo Evelyn tiene a su mamá positivo. ¿Cómo te tomaste con sorpresa un poco este desorden también que estaba ocurriendo aquí? Bueno, demasiada incertidumbre porque la respuesta que nos daban era de que había que sacar a mi mamá
porque no había personal. Se repite la voluntad, que ellos tienen mucha voluntad de hacer las cosas, pero que no tienen con quién efectuar el cuidado de las abuelitas. Entonces fue una angustia de más de 24 horas porque no sabíamos lo que íbamos a pasar. O sea, se agradece la acción del alcalde, obviamente, porque si no, no sé cómo estaríamos, porque llamamos a Senama, yo me amanecí llamando al Ceremi, no, y al Senama igual. Me amanecí llamando al teléfono, responde, y es absurdo que te digan que no tienen un procedimiento para personas que no son autovalentes, que el procedimiento que ellos tienen es solamente para personas que den positivo autovalente. Mira. Esto no es nuevo, entonces que te den esa respuesta es angustiante. No, y algo que realmente nos impresionó ayer, por favor, acompáñenme por acá, porque en este sector, algo que realmente nos impresionó, ustedes también se dieron cuenta, ¿no? Lo del colchón. Mira, les voy a contar algo. En este sector, justamente en este poste que está acá, ayer había un colchón. En ¿Cómo este sector, ¿Por ¿no? qué un colchón? Y aquí finalmente, lo que nos cuentan los familiares, un colchón que nosotros vimos como parte incluso de la basura que puede haber aquí en el sector. Sin embargo, ustedes nos comentaron que ese colchón era de acá de dentro del lugar, ¿no? De una persona que falleció. Falleció la señora Ana María, claro. Una persona que tenía sospecha que había fallecido por COVID-19. Ya dicen que no, pero a mí nosotros tenemos muchas dudas porque le quemaron toda la ropa. A mí me contaron de buena fuente, le quemaron la ropa, le quemaron todas sus pertenencias. ¿Por qué si no tenía coronavirus? Pero independientemente de eso, en el momento que el colchón estaba acá, todavía no teníamos certeza de que era negativo. No, o sea, no, es que nunca se ha dicho si es positivo o negativo, se murió y se murió. Es que la Anita María estaba enferma ya hace más de una semana. Ella no era algo nuevo, pero no vamos a saber si eso fue producto del COVID o el COVID ayudó a que todas sus enfermedades se agravaran. Pero ¿qué les parece a ustedes que finalmente, estando en la sospecha, al menos a esa hora, estaba el colchón acá afuera? Yo me dediqué, hablé con los vecinos, les pedí ayuda porque yo no pertenezco a esta comuna. O sea, mi mamá está acá, está todo su sistema de salud acá, pero yo no. Entonces lo importante era que sacaran esto, porque es absurdo, o sea, es un foco de infección, eso salió de adentro y hasta esa hora no teníamos certeza si eran todas las abuelitas infectadas o no, porque la certeza de que habían abuelitas que no estaban infectadas nos llegó en la tarde-noche. Bueno, pero ¿quién tiene más certeza sobre esto? Justamente el alcalde que nos acompaña hoy día en el estudio y que nos va a aclarar justamente sobre este caso, si es que era positivo o negativo, y además sobre qué le parece un poco el botar estos residuos, el colchón específicamente de esta paciente, aquí. Claro, seguramente alcalde aquí de precaución, sacaron el colchón, pero ¿esa señora era COVID positivo o negativo? ¿Usted tiene esos datos? Sí, los tengo, Nacho. Justamente por eso había que actuar con pie de plomo y actuar con mucha certeza. Sí. Porque decir que sí o decir que no y equivocarse hubiera sido el pánico. Perder la credibilidad en estos minutos de crisis es lo peor que le puede pasar a una autoridad. Esta persona no tenía COVID-19, murió por obstrucción intestinal, producto de la avanzada edad, lo que se llama las fallas multisistémicas. Para los que no somos médicos, ese es el diagnóstico que se nos da. Pero evidentemente en medio de esta crisis, cuando muere alguien justo en estas horas, lo lógico es que toda la comunidad pensara que era por COVID-19. Que se ponga nervioso. No fue por eso. Esta actitud que del hogar de tirar el colchón hacia la calle, desde luego es multa municipal, pero esto demuestra el nivel de desconsideración con sus propios pacientes. Totalmente. O sea, en una situación como esta, lo último que tendría que haber hecho es mostrarse de esta forma tan inhumana, generando este nivel de incertidumbre con la gente. Si yo, Nacho, de verdad, lo que más me impresionó ayer, había que mantener la calma, decirle a los apoderados de que había 9 personas contagiadas, 6 muy estables, 3 con algún grado de problema, pero lo más importante era darle claridad de qué íbamos a hacer, porque a esa altura iba a anochecer y ellos no sabían si iban a dormir otra noche en esas condiciones donde no habían cuidadores eventualmente, donde no sabían si iban a tener comida. Era lo más importante darles certezas para que durmieran fuera de ese lugar. Entregarle a ellos información. Sí. Estamos con el geriatra, con el doctor Gallardo. Doctor, acá se hace más complejo. Yo veía, usted observando cuando gritan por la ventana, tratando de acercarse a sus familiares. También ellos tienen que tener un cuidador, los que tienen Alzheimer. Eso es lo que lo hace más complicado el manejo. Bueno, yo quería partir primero con lo comentado por el alcalde. Aquí estamos viendo una situación que nadie estaba preparado, partamos de ahí. Eso es algo que hemos repetido una y otra vez. Por lo tanto, esta situación lo que ha hecho es poner en evidencia exactamente lo que estábamos haciendo con nuestros adultos mayores. Y esto respecta también a los hogares de ancianos, dicho de una forma, y por la parte más técnica, residencias de adultos mayores.
lo que estamos viendo en el fondo es la clandestinidad de muchos de ellos que operan lógicamente a consecuencia de la desesperación de muchos familiares que no tienen cómo cuidar a sus parientes. Y llega un punto en el cual ante esa desesperación, que cada uno tiene una realidad distinta en esta vida, sean por motivos de relación familiar, sean por motivos de efectivamente salud y cuidados, que no tienen cómo terminar cuidándolo y tienen que seguir trabajando, optan por esta situación, por tenerlo en un lugar, en un establecimiento de larga estadía, que en el fondo quedan un poco a la suerte. Y aquí viene lo primero que estamos hablando. Estamos en una situación de salud en la cual en estos momentos cada una en estos momentos de los alcaldes, en este caso de las comunas, nos tenemos que poner y proponer levantar esta información, es decir, cuántas residencias, hogares de ancianos tenemos realmente en cada comuna. Y eso nos va a generar un panorama de qué estamos hablando. Sí. Eso es lo primero, porque yo creo que respecto a la prevención, aquí viene el dato fundamental. Esto no se hizo por generación espontánea, el contagio. Es porque vino alguien, en este caso un cuidador o un funcionario dentro del establecimiento que estaba contagiado. La probabilidad de que haya sido un mismo residente, una persona que esto era, es bajísima, nula, porque ya están decretadas las normativas que no pueden salir adultos mayores sobre 80 años y tampoco puede haber contacto de familiares o entrar a los hogares. En este caso, hacer una pregunta. Sí. Sí, entiendo, doctor, precisamente que fue un cuidador el que precisamente estaba contagiado de COVID y por eso se contagiaron otros adultos mayores. Me encanta lo que está diciendo, doctor, porque me parece tremendamente importante. Y lo que usted dice, hay que levantar cuántos hogares de ancianos hay en nuestro país. Estamos hablando de uno de los focos de contagio más peligrosos de todos. Y la Fundación Las Rosas denunció hace poco tiempo atrás que habían cientos de hogares clandestinos además. Esa información es necesaria tenerla y recabarla, y ahí el llamado a los municipios. Pero cuando usted habla de este hogar de anciano en particular, a mí me llama la atención algo que me parece que es mucho más complejo. Y es que son adultos mayores con Alzheimer. ¿Cómo se puede aislar adultos mayores con Alzheimer que no van a entender que uno les diga tienen que resguardarse usando mascarilla, tienen que usar alcohol gel, tienen que mantener el metro de distancia? Claro, aquí había muchos que están postrados, pero otros que no. ¿Cómo se maneja eso, doctor? Bueno, yo creo que ha sido bastante atinada la estrategia. Lo primero que uno tiene que hacer es detección temprana, de saber quiénes son los que están contagiados, los que no están contagiados, con hacer lo que se llama el fenómeno de corte. ¿Esto qué significa? Separar los que están positivos, los negativos con claridad, saber los que no están contagiados versus los que están contagiados. Y de esa forma tomar decisiones de separarlos completamente. Si se toma la decisión dependiendo del tamaño, porque ustedes comprenderán, les voy a dar un ejemplo, que tuviéramos una residencia, hogar de ancianos, con 150, 200 pacientes o personas que están adultos mayores y tengamos 150, ahí tendríamos que hacer el efecto inverso, ¿no es cierto? O al revés, tener muy pocos contagiados y tener muchos sanos. También tienes que buscar en el fondo la estrategia de sacar efectivamente a los contagiados y dejar a los sanos. Pero el trato es partir de la base de que todos estarían contagiados. Ese es el trato médico, científico. Siempre el trato médico es buscar cortes claros a través de evidencia, es decir, en este caso a través del testeo. ¿Doctor? Y vuelvo a insistir, el testeo es fundamental con el propósito de prevenir. Aquí yo creo que lo que está ocurriendo, y tengo que ser muy claro con esto, desde el punto de vista de salud, no podemos llegar tarde. Si eso es lo que está ocurriendo, estamos llegando tarde. Y ese es el problema. Y llegar tarde ya nos genera lo que está pasando ahora. El tener en el fondo una situación compleja que los familiares, lógicamente, ante las complejidades que estamos hablando del principio, que significa que no tienen mucha contactabilidad, que sin duda por sus problemáticas propias o familiares o grupales, tampoco tienen mucha relación alguno, otros sin duda. No van a ocupar la mascarilla, doctor. Exacto. Bueno, aquí lo que estamos hablando de la prevención. El punto 1 es saber quién está positivo y negativo, incluso estando asintomático, que es lo más terrible. Sabemos que hay alrededor de un 30% de personas que pueden estar asintomáticas actualmente y entrando a un hogar de ancianos y provocando este contagio. Doctor, es que eso me parece que es clave, porque, bueno, por no hacerle caso a la autoridad, y me gusta repetirlo, finalmente se pudo tener un operativo mucho más óptimo para poder lograrlo. Pero yo lo quiero ver desde el punto de vista de los abuelos, porque ayer, alcalde, usted estaba ahí, era muy angustioso ver cómo nietos agarraban sus celulares y empezaban a grabar por sobre la reja para poder mandarle a sus papás o a los familiares o a los cercanos imágenes de su abuelo que poco y nada entendían por la enfermedad que ellos tenían. Entonces, ¿cómo se está manejando también desde el punto de vista de ellos? Porque claro, la detección, al menos, claro, se llegó tarde, pero
algo se pudo hacer. Pero los abuelos poco y nada probablemente están entendiendo hoy, que los estén grabando, por qué no se acercan, por qué no los abrazan como siempre lo han hecho. ¿Cómo se está trabajando con ellos? Bueno, nuevamente es una realidad que nos supera, porque el mundo de los hogares o de la residencia de larga estadía de adultos mayores, pues particularmente los privados, funcionan muy a espaldas de los municipios, son un negocio más. Tienen algunos visos de control por parte del Ministerio de Salud, pero son un negocio más. Nosotros no tenemos derecho a entrar a fiscalizar o averiguar qué están haciendo adentro. Pero lo que sí pudimos detectar ayer es el aislamiento que se produce de estas personas, la lejanía que tienen con sus familias, muchos de ellos. Es la realidad humana también, queridos amigos. Hay gente buena y gente mala. Hay buenos familiares y algunos también malos, que se deshacen de la gente y los dejan ahí botados, y es lo que ocurrió ayer. Claramente en las horas de la tarde lo que más nos angustiaba era el nivel de desinformación con que se manejaba. Y lo que uno transmite en esta crisis, y esto es para el Estado, no para este gobierno, es para el Estado en su conjunto, sea este presidente u otro en el futuro, de empezar a tener un rostro más humano en ciertos servicios. La cosificación de los pacientes, por ejemplo. Esto del RO, R1, que yo entiendo que puede tener un elemento científico y es razonable, pero en el trato a las personas es distinto. Las personas tienen nombres, tienen historia. Cada uno de esos abuelitos tuvo una vida y tiene una historia completa que contar. Y lo que el otro día lo conversamos con el doc, cuando se muere un adulto mayor es un 100% de pérdida. No es un indicador más. Para esa familia es un 100% de pérdida. Entonces, si no cambiamos el foco y empezamos a mirar con un sentido mucho más humano y más proactivo frente a este tipo de instituciones, este tipo de dramas se van a repetir infinitamente. Y todos vamos a llegar a la vejez. Ya queremos conversar con el doctor Sebastián Ugarte de este tema también para saber su opinión. Pero Rodrigo, volvemos contigo. Hay una situación preocupante, entiendo, y queremos saber de estos 6 abuelos que se encuentran al interior de ese hogar también. Sí, y además nos acaban de confirmar los familiares un antecedente no menor. Recordemos, yo lo decía ayer, centros como este existen 5 del mismo dueño finalmente. Sí. 5 en otras comunas y también en esta comuna. Sin embargo, en esos centros, según nos confirman los familiares, el personal va rotando. Chuta. ¿Eso qué significa? Que podríamos tener eventualmente una situación como esta en otro de los centros, ¿no? Sí, o sea, el personal rota. Hay otro centro aquí mismo en la Florida. Sí, la calle Estados Unidos. Creo que 2 cuadras más allá. A mí me pareció ayer, estuve conversando con un chico que no lo ubicaba, era el esposo de una chica que habían contratado el día anterior, y me dice que había venido porque se había enterado en las noticias, porque a la esposa lo que le dijeron es que había una niña del personal que se había contagiado y necesitaban su reemplazo. ¿Sin informarle que había otros contagiados? No le dijeron que había más contagiados. Entonces él a mí me preguntó, ¿yo la puedo retirar a ella? ¿La puedo sacar? Yo la verdad es que no tengo la información cómo es eso. Yo le dije, laboralmente no tengo la información, digamos. Pero yo creo que sí, o sea, sí. Pero lo que me preocupa es que la información que se traspasa no es fidedigna o no es la verdadera, porque es distinto si tú a una persona le dices, mira, hay tantos contagiados, tú por lo menos puedes decidir si quieres venir a trabajar o no. Y a lo mejor la chica dice, bueno, me tomaré las precauciones y me arriesgo y hay gente contagiada adentro, pero no se le avisó. Sí, bueno, finalmente, aquí uno tiene que hacer un ejercicio de imaginación, y es bien básico, ¿no? De sentido común mínimo, es qué es lo que va a ocurrir en estos otros centros, estos otros 4 centros como este, con personal que va rotando permanentemente. O sea, finalmente, este es el 6º, finalmente son 5 otros centros de adultos mayores con personal que va rotando y que no sabemos en qué condiciones están hoy día. No sabemos porque no tenemos idea, porque acá se contagió casi todo el personal. Se quedan 2 niñas, 2, ¿de cuántos? ¿De 6, 8? Claro, no quedó gente, no quedó personal para atender a las personas que quedaron. Bueno, de a poco... Ahora, el alcalde ayer dijo que él se iba a hacer cargo, porque acá se supone que está la gente que está contagiada. Y que se iba a hacer cargo de poner personal para esta gente que está contagiada. Para poder cuidarlo. Bueno, porque acá no estaban las condiciones para que ellos estuvieran solos.
Bueno, finalmente, al pasar del tiempo, se va acumulando aquí la gente, las personas, los familiares, pero también las dudas, las consultas, las inquietudes que tienen justamente sobre el futuro, el destino de sus familiares. Nacho, te escucho. Sí, no, le quiero preguntar al doctor Ugarte porque me preocupa que la rotación, o sea, no sabemos si esos funcionarios iban a alguno de los otros lugares que están en el lugar, pero alcalde, ahí, ellos no pueden quedarse solos, no hay funcionarios que los cuiden. ¿Puede alguien entrar, pero aparte de la rotación de personal, alcalde? ¿Qué información tiene usted ahí? Vamos por partes. Hay otro hogar o residencia en la calle Estados Unidos. Está cerca. Muy cerca del mismo dueño. Nosotros nos enteramos ayer y lo incorporamos para que mañana se controle, mañana miércoles, se controla todo el personal y hagamos el mismo procedimiento que se hizo en la primera residencia. Respecto a la segunda parte de la pregunta, nosotros estamos actuando de hecho, y quiero dejarlo súper claro y repetirlo hasta el final, estamos actuando de hecho, no de derecho. Nosotros no tenemos la obligación e incluso podría alguien discutir que intervengamos ahí, pero estamos entrando con todo porque... Pero no queda otra alcalde. No, pero es que es bueno decirlo porque no es una crítica a usted, pero muchas veces después cuando te hacen un reportaje te dicen ¿por qué usted actuó contra la ley? En este caso no estamos actuando... Porque no hicieron nada antes. Exactamente. Entonces ahora hay que actuar inmediatamente por la vía práctica y la municipalidad va a poner a disposición personal médico para controlarlos porque... Adentro. Pero sí, porque pasó una cosa bien brutal y que probablemente... no se ha comentado hasta el minuto. En algún minuto de la tarde el personal se quería ir y dejar abandonados a los abuelos. ¿Cómo se quería ir? Porque había miedo de estar contagiados. Es evidente, si eso pasa en los hospitales también. Cuando estos virus empiezan a expandirse, los médicos y el personal de salud son seres humanos. Pero los médicos y los personal de salud en general están ahí en la primera línea trabajando. Ha ocurrido en otras partes del mundo y va a ocurrir en Chile en algún minuto también. Entonces, cuando pasó esto, nosotros intervenimos con otro personal y decirle, mire, vamos a poner el soporte para que esto funcione. Ojalá los que están allá en la Florida pueda el periodista comentarles que se queden tranquilos, los vamos a apoyar. ¿Y cómo los contienen ayer los que se querían ir? Bueno, con mucha conversación, estando con ellos, adentro con los abuelos, nosotros tenemos personal capacitado. Y respecto de la estadía de los que están sanos, dame 30 segundos para decir solo una cosa. Yo no me voy a cansar de agradecerle a 3 tipos de personas en esta historia. El héroe, desde luego, no soy yo. Yo simplemente coordino y me toca trabajar para coordinar esfuerzos. A los curas y a las monjas de Schoenstatt, que generosamente se pusieron al tiro de disposición y pasaron su centro de peregrinos. Segundo, a Paola Romero, una emprendedora que nos ayudó a darle alimentación anoche, porque no teníamos que darle de comer. Y fundamentalmente a los cabros de la municipalidad que ustedes vieron ahí. Nosotros no somos una municipalidad rica, pero nos dejamos el pellejo ayer para sacar a los viejitos antes que anocheciera para poder tenerlos en un lugar digno. Muy merecido entonces que los destaque, pero alcalde, ¿sabe qué? Y también lo quiero conversar con el doctor Ugarte y el geriatra que hay ahí, porque sabe que esta información que están dando de último momento es tremendamente preocupante. Estamos hablando que son 5 hogares de la misma persona y que no tiene personal diferenciado, que ese personal se va rotando. Y más encima la información que tenemos es que los adultos mayores se contagiaron por precisamente uno de los cuidadores. Entonces, ¿cuál es la garantía que se puede dar a los familiares de los otros hogares? La probabilidad, y con esto no quiero aterrar a nadie ni sembrar pánico, pero siendo realista, la probabilidad que otros adultos mayores de esos 5 hogares estén contagiados es altísima por la información que nos acabamos de enterar. Entonces, yo no sé cuál es la información que usted maneja, alcalde. No, decir claramente, tú estás mostrando algo que es bien brutal, que nuevamente excede lo que la municipalidad puede hacer, pero tiene que ver con una estructura jurídica que se le ha dado a los hogares de ancianos, porque se trata igual que una empresa comercial, van rotando según el local, pero cuando tú estás tratando personas que son inmunodeprimidas, muchos de ellos no son autovalentes, no puedes tratarlo igual que si estuvieras vendiendo un producto comercial común y corriente. Y ese cambio de aquí para es muy adelante. Ahora, doctor Ugarte, acá, de verdad que a mí me sorprende, perdone mi reacción, de que funcionarios que trabajaban y que cuidaban a los abuelos se quisieran ir. Yo sé que ha pasado en otros lugares, pero yo tiendo a pensar que se van a querer quedar ahí para ayudarlos en la salud. ¿Cómo abandonar a los abuelos? Que más encima le han dado la pega en el último tiempo. Mira, yo creo que se está poniendo en evidencia una serie de partes de nuestro país que siempre, disculpen la expresión, barrimos debajo la alfombra. Es como cuando uno en la casa no quiere limpiar bien, ya hay ciertas cosas que esconde debajo la alfombra. Los abuelitos en Chile muchas veces han sido barridos bajo la alfombra, donde no se ve. Entonces hay una zona gris de instituciones que no están registradas, sin control sanitario. Estamos a semanas de que el mayor pic de una epidemia en un siglo asole la región metropolitana.
¿No sería prudente, digo yo, tener ya un registro sanitario de todos y cada uno de estas instituciones? Primero. Privada, pública, toda. Privada, pública, no Toda. importa nada. Tienen que estar registradas todas. Segundo, tiene que haber un encargado COVID en cada uno de estos establecimientos que sea un interlocutor con la municipalidad, con la Seremi, con las familias que le entregue información. Tercero, tiene que haber planes para el personal con educación de cómo utilizar elementos de protección. Partir del supuesto que estamos todos contagiados de manera que no se propague si eventualmente, Dios no lo quiera, llega un caso. Cuarto, tener un plan para reposición de personal si alguien tiene que hacer cuarentena. Todo eso no mañana, hoy. Déjeme tiene que estar quedarme hecho. en el caso de un hogar de ancianos, en cualquier lugar de Chile que estuviera hablando alguien. Seamos creativos y tomemos iniciativa. Alguien debiera hoy día nominarse como encargado COVID y partir de la base de que están todos contagiados. Así trabajar. Así, o sea, tú ves a los abuelitos y ve al personal y no puedes saber quién está contagiado y quién no a simple vista. Entonces, las medidas no es solo aislamiento y lavado de manos, sino todas las medidas de precaución tienen que implementarse desde ahora. Y eso por norma, no hay discusión. Doctor, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Disculpe que le interrumpa ahí, porque uno lo escucha y del dolor, al ver estas imágenes de uno empatiza con los familiares, con los mismos abuelos, uno pasa la rabia, porque lo que usted nos contaba, nosotros lo hablamos la primera semana de que llegó el coronavirus a Chile. Nosotros sabíamos que los adultos mayores eran el grupo etario que podía ser que le golpeaba muchísimo más fuerte que a cualquier otra persona de otra edad el coronavirus. Entonces, uno también dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque acá es una cadena de errores. Yo estaba anotando algunos. Primero el colchón, que, ok, el alcalde menos mal que nos dijo que no pertenecía a una persona con coronavirus, pero esa información hay que entregarla, si no, ¿qué pasa? Se produce pánico, la desinformación. La rotación, tremendamente peligroso, porque, Nacho, yo ahí, en un punto que tú mencionabas, cómo dejan abandonados a los abuelos, pero también si nos ponemos de parte de los funcionarios, no le estaban dando ningún tipo de protección. O sea, ayer la administradora del hogar de ancianos estaba con mascarilla al lado de todos los familiares de los abuelos. Denúncienlo, pero y ella decía, botados los pero abuelos. Nacho, ella decía, yo estuve en estrecho contacto con los abuelos contagiados. Bueno, señor, ¿y qué hace ahí? Usted se tiene que ir a encerrar en una cuarentena. No sé, Entonces, ¿dónde están los protocolos acá? ¿Dónde le estamos actuando? Porque a mí me da rabia escuchar de que esto es nuevo, que no lo queremos ver. Esto no es nuevo y todos lo conocemos. Yo estoy en este programa hace 8 años y he reportado 1 millón de casos de hogares de ancianos que tienen este tipo de problemas. Entonces, es ahí donde uno dice, bueno, ¿qué tiene que pasar? ¿Tienen que morir personas de la tercera edad? Y pese a para que mueran reaccionemos? tampoco cambia. Exacto. Mari. Sí, al doctor Sebastián Ugarte para que sigamos conversando este tema que me parece tremendamente importante y unirme a lo que dice Nacho. Yo quiero reiterar lo que estábamos hablando y lo que yo le preguntaba al alcalde, porque doctor Sebastián Ugarte se acuerda que hace unas semanas atrás, cuando vimos que se contagiaron de COVID-19 en el Barrio Alto, en Las Condes, en un hogar residencial sumamente lujoso, nosotros lo advertimos en este programa y dijimos, ojo, o sea, si esto lo estamos viendo hoy día acá, quizás qué irá a pasar en otros barrios si es que no se están tomando las medidas de resguardo. Y hoy día no solamente nos enteramos de que los adultos mayores fueron contagiados por uno de sus cuidadores que venía de afuera, sino que además esos rotaban. Entonces, doctores, a mí me encantaría que ustedes me explicaran, y yo con esto no quiero alarmar a las familiares, pero yo me imagino que en los otros 4 hogares, esos hijos deben estar aterrados por sus papás, por sus mamás, por sus abuelos. ¿Cuál es la probabilidad de contagio de estos cuidadores que se iban rotando en los otros hogares y que la misma dueña y decía que no tenía capacidad de más personal? Y entonces, obviamente, estuvieron los otros hogares, las personas con COVID-19. Para que usted nos explique, doctor, ahí. El problema es que ese tipo de excusas no son válidas en una epidemia. O sea, uno tiene que tener planes de contingencia, tiene que tener una parte de su personal fuera de jornadas laborales para que puedan reemplazar en caso de que alguien entre en cuarentena. Si la persona entra en cuarentena va a tener una licencia y yo no le voy a tener que pagar un peso, le paga la ISAPRE. Por lo tanto, yo tengo ese dinero disponible para pagarle a otra persona. No hay excusa para no tener un sistema montado. Y el sistema no se monta cuando ya se enferma alguien o cuando alguien sale con cuarentena. Se monta en enero. En enero había que tenerlo montado. A ver, hay montones de gente que quiere colaborar. Los alcaldes quieren colaborar, las sociedades científicas quieren colaborar, todo el mundo quiere colaborar.
¿por qué no toman este tema y le pasan a la sociedad de geriatría en conjunto con los alcaldes, con más gente, que elaboren un plan maestro con protocolos definidos, que esto se solucione hoy día? Es un problema de todo el país. Es obvio que todos no podemos estar haciendo todas las cosas, pero quizás se pueden delegar tareas a ciertos grupos de trabajo específicos, porque lo que hizo el alcalde, por ejemplo, se saltó los protocolos, tomó más exámenes que los que le recomendaban. Pero, menos mal. ¿Qué comprobamos? El sentido común. Claro. Es el menos común de los sentidos. Ahora, habían 6 abuelos que mandaron mail, llamaron por teléfono, nadie atendió. Esos 6 abuelos están ahí, no pueden ser retirados, no pueden ser, de ninguna forma han podido contactar a la familia. Sí, Rodrigo, por favor, cuéntanos que hay alguna noticia sobre acaban de eso. decir que hay uno. Sí, bueno, estábamos conversando justamente acá con los familiares respecto de la situación de estos 6 ancianos que todavía no logran ser contactados, hacer el link con su familia, ¿no? Exacto, eso es lo que están. Quieren, o sea, lo que pasa es que quieren ubicar a los familiares, que hay gente negativa acá adentro, que no los pueden trasladar si no hay un familiar. Pero hasta ahora no tenemos ninguna información de ellos. No, pues dicen que no, las chiquillas son más antiguas, ellas conocen a las personas. Sí, ya hay uno. Hay uno más. ¿Ha llegado? El caballero que estaba aquí recién, pues. Sí, llegó pues, uno. Eso tiene a su señora, o sea, a la suegra. Lo que pasa es que hay una confusión aquí. Hay familiares positivos de los ancianos que están positivos, que han llegado hasta acá, hasta el hogar, para enterarse evidentemente de las novedades. Sin embargo, hay familiares todavía que no han logrado ser ubicados de las personas que resultaron ser negativos. Y de eso no hay ninguna información. No hay información, se les ha tratado de contactar por teléfono, los teléfonos no responden, entonces no se sabe qué está pasando con ellos. Y están negativos, pero están en el foco del contagio. Claro. Yo creo que aquí finalmente hay que preguntarle evidentemente al centro, que todavía no hemos logrado. Nosotros hemos llamado por teléfono, no hemos logrado tener comunicación con ellos, pero me imagino yo que quizás el alcalde pudiese ayudarnos también un poco a rastrear a los familiares de estas 6 personas que no son COVID-19 y están conviviendo justamente con personas que dieron positivo en el PCR. Alcalde, no contestaron, no contestaron el mail, el teléfono. Durante toda la madrugada hemos tratado de tomar contacto con ellos. Mientras ustedes conversaban, me llegó un mensaje que ya ubicaron a uno. Ya tenemos señales de uno, así que van quedando 5 personas. Pero ese uno va a ir o Mira, recibió Nacho, un mail. Hagámosla corta. Nosotros vamos a sacar a los ancianos de todas maneras hoy día. Igual. Sí, porque de verdad tenerlos ahí mezclados es una situación. Pero pónganse en nuestro lugar. Nosotros tenemos que tener una declaración de responsabilidad porque son personas que son muy delicados su traslado, y si hubiera alguna cosa que se produjese, eventualmente nos podrían demandar los mismos familiares después. Pero ya pasada 24 horas que estos parientes no aparecen, los vamos a trasladar. ¿No sería al revés, alcalde, que les pudieran hacer algo a la municipalidad diciendo que se pueden contagiar los adultos mayores porque no los sacaron? No. ¿Debiera ser al revés? No, Nacho, es que qué buena la pregunta. Porque en estricto rigor, la municipalidad no debería estar ahí. En estricto rigor ahí debería estar el Ministerio de Salud, no nosotros. Ya, pero no, pero es que qué bueno que tú me lo hayas preguntado, porque la municipalidad legalmente podría decir, esto trasciende la obligación a la salud primaria, esto es una obligación de la Seremia de Salud, que es la que se relaciona con los hogares de ancianos privados, y fíjate, es todo municipal, y con eso no quiero decir que nosotros somos la vedette de esta historia. Lo único que te quiero decir, ¿qué pasa en La Pintana? ¿Qué pasa en Cerro Navia, en Renca, que son comunas que tienen menos recursos y que también tienen hogares mucho más precarios que esto, que eventualmente se van a contagiar? ¿Qué va a pasar cuando a ellos les llegue? Pero Seremi lo llamó ayer por teléfono. Llamaron por teléfono el día viernes, fiscalizaron por teléfono. Y fue lo ¿Cómo van a fiscalizar por teléfono un enfermo? Y ayer en la tarde llegaron, a la noche, a las 8 o 10 de la noche, llegaron 2 niñas del Senama a ponerse a disposición, pero ya les preguntamos, ¿están preparadas para estar en contacto con personas contagiadas? No, tampoco. Entonces, no es con el ánimo mala onda de criticar por criticar, sino que a partir de la experiencia de Las Condes, la que tenemos nosotros ahora, traspasar esa experiencia para otros casos que vayan a ocurrir para que no se cometan estos errores. Porque efectivamente llegar tarde en este caso se paga con contagio. Sí, absolutamente. Ahora, Rodrigo, tú vas a seguir en vivo en la comuna de La Florida, vas a seguir hablando con los vecinos también. Alcalde, nosotros le queremos agradecer porque ayer yo creo que es verdad, aquí hay un tema legal que ojalá que nadie después lo apunte con el dedo, pero llegaron inmediatamente con su personal, cabros jóvenes que estaban ahí, que tenían igual miedo a contagiarse seguramente, pero nunca pensaron en abandonar a esos abuelos. Nacho, yo quería decirte a los doctores también, hay muchas razones para no creerle un político en Chile, eso yo lo tengo clarito. Pero son estos minutos de la historia de la patria cuando se nos pone a prueba. ¿De qué estamos hechos? Si somos solo marketing, cuñas para la televisión, o tenemos un corazón bien puesto.
ayer haber estado con esta gente es de los grandes regalos que yo he tenido durante mi gestión, porque es donde está el dolor más fuerte. Para los que tenemos formación cristiana, este Cristo es el que sufre todos los días. Se viste de viejo, se viste de pobre, se viste de niño. Y hoy día estaban abandonados, así que estamos súper comprometidos que le transmitan a las familias que están allá, que no los vamos a dejar botados. Vamos a acompañarlos todo el tiempo que sea necesario, a los que están negativos en el santuario de Schoenstatt y a los que están positivos también en el hogar. Gracias, alcalde, y a los vecinos que incluso algunos con bolsa de basura protegiéndose lograron ayudar ahí a la gente de la comuna de La Florida. Que tenga un buen día, alcalde.